Y analizamos ahora, Erico, ¿cómo te va? Gise, Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué dejó esta media sanción de la baja en la edad de la imputabilidad de los menores que delinquen? Porque había mucha expectativa y el gobierno nacional logró avanzar en el tema. Sí, es importante eso que mencionás, Gise, porque es un hito para la historia de la República Argentina. Lógicamente después habrá miradas en torno a la política de ganadores y perdedores, como pasa siempre cuando algo se pone en discusión, sobre todo en el Congreso de la Nación, un debate en diputados que no estuvo exento de tensión, de discusiones encendidas, cada uno marcando su postura, pero que se logró, como decíamos, 149 votos afirmativos, 100 negativos. Y en ese contexto, los cambios que proponen diputados. Este proyecto va a pasar ahora a la Cámara de Senadores y veremos qué sucede en Cámara de Senadores. Aquí se aprobó. Queda el rótulo siempre, Gise, porque es lo más importante, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos graves. ¿Cuáles son esos delitos graves, Gise? Homicidio, abuso sexual, secuestro, robos violentos. ¿Sí? En esos delitos graves se va a aplicar la pena máxima. ¿Cuál va a ser la pena máxima? ¿De cuánto va a ser la pena máxima según los que establecieron los diputados? Veremos qué sucede en el Senado después. Pero lo que dispusieron es que la pena máxima sea de 15 años. Bien, o sea, a diferencia del régimen de los adultos, que es cadena perpetua. Correcto. Y tiene que ver con esto también de la reinserción que se pretende de los adolescentes o de las menores que delinquen. Pero a propósito de eso, hacía hincapié Farías en el lugar donde deben ser alojados esos menores que deben cumplir una condena. Claramente, lo que se dispuso también en este proyecto, en lo que se aprobó, es que la creación de institutos especializados con profesional idóneo en la materia para contener a estos menores que vayan llegando como consecuencia de la reglamentación de esta ley, ¿sí? Porque una vez que se reglamente esta ley, si sigue todo así, va a pasar lo siguiente: si hay menores que cometan este tipo de delitos graves, van a tener que ir a institutos especializados, se tienen que crear estos centros, porque lo que deja claro también la aprobación de este proyecto es que no pueden convivir con mayores. Esto no es un dato menor, descarta la convivencia entre los menores que cometen este tipo de delitos con mayores. No van a estar en el mismo sitio. Es que si no es prácticamente una escuela. Si lo mandás a una cárcel y además expuesto además a la convivencia con los adultos. Sí. Pero al margen de eso, ¿qué pasa si el delito no es grave? Bueno, si el delito no es grave, es interesante la pregunta que haces, porque lo que se aprobó también es la creación como la probation, en el caso de los menores. ¿Qué quiere decir eso? La suspensión del proceso a prueba. ¿A prueba de qué? De cumplir algunas condiciones. Trabajo comunitario, esto puede ser también que esté vinculado con tareas de no acercamiento a la víctima. Pero todo esto va a ser posible, estamos hablando en el caso de los delitos menores, Gise, ¿sí? No en los delitos que mencioné anteriormente. En los delitos menores, todo esto va a ser posible en caso de que la víctima acceda a este proceso, ¿sí? Que la víctima esté de acuerdo en que se pueda realizar esto, como así también en la mediación, porque si hay delitos que cometen menores, que también son de menor rango, si se quiere, en la gravedad del hecho, la víctima se la va a escuchar, ¿no? Y se la va a escuchar y va a decir, bueno, sí, me parece que podemos llegar a un acuerdo. Ahora, si la víctima no está de acuerdo, deja librado a que vaya por otro camino judicial, pero siempre en el marco de la minoridad. Bueno, esto seguramente se tratará en el Senado y habrá que ver también si hay cambios o no, pero lo último para destacar, Erico, la presencia de Romina, la mamá de Jeremías Monzón, porque de alguna manera lo que pasó en Santa Fe aceleró un debate que estaba ahí en la gatera, estaba pendiente. Tal cual, estaba pendiente, había tenido dictamen de comisión el año pasado para tratarse en el Congreso de la Nación, sin embargo, bueno, por la cuestión electoral, la cuestión política, por otras urgencias también del gobierno nacional y también por otras urgencias de la oposición, no se logró tratar, por eso retomó mucha fuerza. Y claro, hubo episodios en la República Argentina, pero sobre todo acá, en nuestra región, el caso Jeremías, que expuso una situación muy delicada de los menores y que claramente estuvieron allí los familiares dando apoyo, brindando también su voz a todos los legisladores con el objetivo de que esta ley salga.
¿La seguimos en un ratito? La seguimos en un rato. Gracias.